Aquí comienza el mejor podcast de variedad. Con entrevistas interesantes, invitados, entretenimiento, humor y muy buena energía. Acompáñanos todas las semanas a disfrutar en este espacio. Bienvenidos a Conversaciones con Alexandra, José e Iggy. Bienvenidos a nuestro episodio de hoy. Nos acompaña Germán Díaz. Él es politólogo y coach personal en Colombia. Ha trabajado por cerca de 16 años en el sector educativo de su país. Se ha interesado por temas relacionados con herramientas y procesos integrales de formación para niños y jóvenes, lo cual aplica en su gestión en los colegios en los que ha trabajado. Uno de los temas que más le llama la atención es el desarrollo del bienestar y potencial humano como elemento fundamental de progreso de cualquier sociedad. Dentro de este bienestar humano, nos hablará sobre los beneficios de la siesta, en un mundo tan agitado como en el que vivimos en este siglo. Bienvenido, Germán, muchas gracias por acompañarnos. Hoy nos encanta tenerte en el programa. Alexandra, José, un cordial saludo y muchas gracias a ustedes también por esta invitación. Estamos muy contentos de tenerte y creo que es un tema que nos concierne a todos en este mundo tan agitado en el que vivimos. Estamos corriendo todo el día de actividad en actividad, estamos trabajando, pero al mismo tiempo estamos manejando 5 cosas más, llegamos cansados, casi que no nos alcanzan las 24 horas para hacer todo lo que teníamos planeado y al siguiente día pues volvemos a comenzar todo de nuevo. Así que definitivamente la siesta es un tema no solo del que podemos aprender algo hoy, pero algo que podríamos implementar aunque sea en pequeñas dosis en nuestras vidas. Así que Germán, estamos muy contentos de tenerte hoy y hablar de la siesta. ¿Nos podrías contar un poco sobre la historia de dónde viene la palabra siesta? Claro que sí. Pues vean ustedes que es un poco paradójico porque al hablar del tema de la siesta hay que verlo desde 2 perspectivas. Uno, digamos, desde cómo naturalmente el organismo, el cuerpo humano, pues requiere como unos estados naturales de reposo, de tranquilidad y precisamente decía paradójicamente porque la siesta aparentemente pues es un tema que ha venido desde miles de años atrás. Una de las consultas que hacía me encontraba con un artículo, una entrevista que le hacían a un premio Nobel de medicina, un biólogo estadounidense que se llama Michael Young, y él decía que eso era un tema que venía inclusive desde la época de las primeras migraciones que se remontan a África a miles de años atrás. Ellos encontraban que inclusive desde esa época el tema del descanso durante el día, no solamente en la noche, parecía que era un hábito. Y hablando precisamente de José, de la pregunta sobre el origen de la palabra siesta, nos tenemos que remontar al siglo X, siglo XI, en Europa con los monasterios, que pues eran estas órdenes religiosas donde estaban reunidos una serie de personas haciendo las oraciones, y la palabra siesta tiene que ver precisamente con esa práctica. Resulta que particularmente en la orden de monasterios de los benedictinos existían unas reglas muy particulares sobre el tema de la oración y lo que deberían hacer los monjes. Precisamente San Benito, que fue el fundador de esta orden, utilizó las horas canónicas, que eran las horas durante el día en las que se deberían hacer las oraciones o ciertas prácticas religiosas. Y hay una hora particular que se llama la hora sexta, que corresponde de las 12 del mediodía a las 3 de la tarde, que casualmente coincide precisamente con el tema de la hora del almuerzo. Y era en ese momento en donde estos monasterios tenían un tiempo de total silencio. Entonces los monjes tenían que ir a descansar para retomar energías al resto del día. Eso era lo que ellos llamaban sextear alusivo a la hora sexta, o guardar la sexta. De ahí viene precisamente ya con las modificaciones la palabra siesta, que es lo que hoy en día conocemos. Súper interesante y yo por lo menos no sabía ese dato. Tiene mucho sentido además que la palabra siesta se haya podido derivar de ahí, de la hora sexta, y lo que tú comentas, ¿no? Que todos estaban en silencio y guardando reposo a esa hora del día. Así es. Si pudiéramos hablar de la siesta actualmente, ¿nos podrías contar cuáles son los beneficios que podríamos encontrar si tomáramos más siestas? Es decir, ¿por qué nos aconsejarías tú a nosotros y a las personas que nos escuchan que practicáramos de nuevo esa hora sexta? De acuerdo, pues precisamente
como decíamos hace un momento, de por sí es un tema de recuperación de energías de fuerza natural, por lo cual valdría la pena que todos, independientemente de las ocupaciones o trabajos, pues volviéramos a hacer, como volver a esos ritmos naturales que son pertinentes para el cuerpo y para el bienestar. Básicamente, las personas que han estudiado el tema de universidades, médicos, psicólogos inclusive, lo dividen en dos tipos de beneficios, uno a nivel físico y otro a nivel psíquico. Claro, al hablar de siesta, y eso es importante esta aclaración, está muy relacionado con el tema del sueño y con los patrones de sueño. Para todos es como más conocido en los patrones de sueño en la noche, el número mínimo de horas en la noche, cómo dormir en la noche, en fin, todo ese tipo de cosas. La siesta, por supuesto, está relacionado con esto y tiene que ver con qué sucede en el cuerpo cuando la persona en algún momento del día toma la siesta. Por ejemplo, se ha visto a nivel fisiológico los beneficios para el tema cardiovascular. Por ejemplo, ayuda a reducir la presión arterial, la tensión. Okay. Inclusive hay algunos estudios que hicieron en Pensilvania, en un college de Pensilvania con universitarios en el 2011, donde decían que inclusive las personas que regularmente tienen como costumbre tomar una siesta pueden tener un 40% menos de probabilidades de sufrir un infarto. Wow, reducir las probabilidades de infarto en un 40% es una cifra bastante alta. Muy alto, muy alto para quienes lo hacen de manera recurrente, ¿no? Eso no quita, por supuesto, también los patrones de sueño en la noche. Dicen también estos mismos estudios, estas mismas personas, que también ayuda a mejorar los tiempos de reacción. Por ejemplo, la NASA se dio cuenta cómo sus pilotos tenían una serie de microsueños, sobre todo cuando estaban teniendo viajes de larga distancia, y se dieron cuenta que con algunos minutos que ellos pudieran descansar durante el vuelo, se reducía el número de microsueños. Aquellos pilotos que descansaron, por ejemplo, tenían cerca de 34 microsueños muy cortos, mientras que aquellos pilotos que no descansaron durante el vuelo tenían cerca de 120 microsueños, especialmente en el momento de aterrizar, que pues es de los más complejos. 3, 2, 1, 0. Entonces hay beneficios, digamos, en el sentido de que el cerebro, digamos, está más tranquilo, más relajado, las personas se ven beneficiadas por un tema de productividad. Hay un tema súper importante a nivel fisiológico que tiene que ver con la hormona de crecimiento, especialmente para bebés y adolescentes, y la importancia, como hemos dicho, no solamente de descansar bien en el periodo de la noche, sino también tener estos espacios de recarga y de descanso a través de las siestas. A nivel psicológico, se han demostrado también algunos estudios, por ejemplo, la Universidad de Colorado trabajó sobre unos análisis y se dio cuenta cómo las personas mejoraban el ánimo, estaban más felices, estaban más dispuestas, con mayor energía, cuando recurrentemente tomaban estas siestas durante el día. Y dentro de alguno de los artículos que encontré me pareció un símil válido, y es como cuando un equipo, por ejemplo un ordenador, un computador, está sobrecargado, a veces es necesario resetearlo para que vuelva nuevamente a funcionar de manera regular. Guardadas las proporciones, este ejemplo nos ayuda a pensar en cuáles son los beneficios de la siesta durante el cansancio del día, durante la jornada de la mañana, sobre todo después del almuerzo. Es importante como resetear otra vez como todo el sistema humano para que sea muy productivo en horas de la tarde. Así que indudablemente es supremamente útil. Insisto, es muy importante tener en cuenta que al hablar de la siesta está inmediatamente relacionado con el tema de pautas de sueño. Es decir, una persona que usualmente no duerma bien no significa que solo con la siesta va a recuperar, digamos, el funcionamiento natural de sus procesos y sus sistemas. No, tienen que ir de la mano. Es decir, una persona que descansa bien en la noche y que además toma siesta durante el día es una persona que va a verse beneficiada con todo esto que hemos comentado. Pues un tema muy interesante el que estamos tocando con nuestro invitado de hoy, Germán Díaz, quien nos habla de la siesta y nos ha compartido los beneficios que podemos encontrar tanto a nivel fisiológico como psicológico cuando practicamos la siesta, acompañada lógicamente del sueño prolongado que podemos tener en la noche. Así que muy interesante, ya sabemos incluso que podemos reducir un 40% de las probabilidades de un ataque cardíaco. Pero ya que sabemos los beneficios que puede tener la siesta, ¿qué podemos hacer las personas que nos encontramos fuera de casa? ¿Qué pasa con los lugares de trabajo?
¿Es algo que se puede implementar en lugares no tan tradicionales? Para saber lo que está sucediendo y algunas prácticas relacionadas con la siesta en lugares de trabajo y en otras culturas, sigamos escuchando esta conversación que tuvimos con Germán. Bueno, y como veníamos diciendo, la siesta tiene muchos beneficios, tanto físicos como psicológicos. Y creo que otro beneficio importante de la siesta del que podemos hablar son los beneficios que tiene a nivel laboral. Compañías a nivel mundial están volviendo su mirada a la siesta como algo que se puede incorporar al lugar de trabajo. Por ejemplo, compañías como Zappos, Google o Ben & Jerry's están ofreciendo a los empleados cuartos de siesta para brindarles un lugar de relajación y descanso a los empleados y así poder recargarse. Incluso se ha demostrado que cuando los empleados toman una corta siesta, logran bajar el nivel de estrés, tienen mayor claridad de pensamiento, incrementan la energía y la creatividad y disminuyen los accidentes de trabajo. Así que pienso que la siesta está siendo algo que deja de ser algo que se practica solo en la casa y pasa a ser algo que está siendo más aceptado y practicado en otros espacios, como es el caso de los lugares de trabajo. ¿Qué opinas tú, Germán, de estas estrategias que están ocupando las compañías hoy? Hay que mirar también qué otro tipo de estrategias se habían utilizado previamente en las compañías. En un artículo en que encontré sobre esas empresas que están dándole tiempo a sus empleados para que duerman, para que tomen la siesta, previamente lo que buscaban era, para generarles beneficios, tenerles un café, tenerles algo para picar y comer, cosas de ese estilo, pero se dieron cuenta que no necesariamente eso que le ofrecían les traía los beneficios que sí les trae la siesta. Veía inclusive cómo algunas de las compañías que ustedes mencionaban, como compañías de tecnología, lo han implementado, y así también me llamó la atención otros tipos de empresas, por ejemplo, de noticias. Hay varios equipos de noticias en los Estados Unidos que les permiten a sus empleados tomar una siesta precisamente dentro de lo volátil que es la jornada, de ir a hacer la entrevista, ir a buscar el programa, el noticiero, y también lo están implementando. Inclusive encontré una firma de abogados en Washington que también le estaba permitiendo a sus empleados tomar siesta. Es decir, aquellos trabajos que requieren una gran energía, un gran momento de concentración, de estar muy enfocados, de manejar una cantidad de datos, indudablemente la siesta está demostrando que es muy útil para que al momento de hacer ese alto en el camino durante el día, la gente nuevamente vuelva a ser muy productiva en horas de la tarde. Sí, lo que tú tocas, Germán, es muy importante porque estamos todo el día forzándonos a tomar energy drink y café para mantenernos productivos, en vez de darle al cuerpo lo que realmente necesita, que es descanso. Así es, como decía José y como dices tú, anteriormente las oficinas realmente lo que ofrecían era cafeína todo el día y en cada piso prácticamente para que las personas pudieran mantener su nivel de productividad. Y pues para no ir muy lejos, en este momento uno sale de cualquier oficina y hay un café en la esquina. Entonces sí seguimos tratando de solucionar el problema de cansancio y el problema de pronto de bajón de productividad con cosas externas en vez de poder darle al cuerpo lo que realmente necesita, y usando una palabra que usabas tú, Germán, que era resetear, en vez de darle al cuerpo 10 minutos, 15 minutos para poder resetear y descansar, más bien lo seguimos forzando con esta cafeína. Incluso veía una estadística que me llamaba la atención, que aquí en Estados Unidos, de acuerdo a sleep.org, el 79% de las personas necesitan una bebida cafeinada, al día para poder mantener su horario tanto de trabajo como de sus actividades personales. Y pues yo tengo que confesar que me incluyo dentro de esta estadística porque el café sí me ayuda muchísimo a mantenerme más enfocada, concentrada y lógicamente más productiva, pero qué bueno sería combinar eso o eliminarlo si se pudiera y poder ponerle un poquito más de atención y brindarle una oportunidad de descanso al cuerpo durante el día. Y ya que estamos hablando de siestas en horas laborales, ¿se practica la siesta durante el día en el país en el que tú vives, que es Colombia? Sí, precisamente vean ustedes cómo es un tema
yo creo que es un poco también como esa sabiduría natural hasta popular. En el caso de Colombia, tenemos nosotros 4 o 5 ciudades grandes que ya son, digamos, metrópolis de millones de personas, donde la dinámica es de 24 horas al día, como muchos lugares en el mundo. Sin embargo, también tenemos otras ciudades intermedias, como en el caso en el que yo vivo, es una ciudad que queda hacia el occidente de Colombia, se llama Pereira, en el Triángulo del Café, que es muy conocido precisamente como la zona cafetera. Esta es una ciudad de más o menos 700.000 habitantes, que para Colombia es intermedia. Y llama mucho la atención que al mediodía, a las 12 del día, es una tradición que muchos sectores económicos cierran las puertas y la gente se va a su casa a almorzar y además a tomar la siesta. Es decir, el banco, por ejemplo, cierra a las 11:30 de la mañana y vuelve a abrir a las 2 de la tarde y sus empleados pueden ir a tener un ritmo diferente, inclusive a descansar. Muchos comercios, muchas empresas, digamos que tienen esa dinámica. Lo comparo sobre todo con Bogotá, la capital de donde soy y donde viví muchos años, donde eso no pasaba. O sea, pensar en la capital del país, un banco cerrado al mediodía era impensable, mientras que acá es lo más normal, es lo natural. Claro, yo me imagino que tiene que ver también con distancias, ¿no? En una ciudad como New York, el tiempo que te va a tomar salir del trabajo, manejar, meterse en el tráfico, pues toma mucho más tiempo el llegar a la casa. Mientras que en una ciudad pequeña es mucho más fácil salir del trabajo, poder llegar a la casa, de pronto almorzar y hasta tomar una siesta en la mitad del día, que además me parece delicioso. Así es, así es. Y por supuesto pienso que dado ese tema de las distancias y el tiempo que, digamos, requeriría la persona para salir de su trabajo al mediodía e ir a descansar a su casa, es que las empresas se han dado cuenta que pueden disponer de lugares organizados, bien dispuestos para que la gente pueda descansar, digamos, dentro de su espacio de la empresa sin tener que desplazarse. Muy interesante y precisamente hablando de no tener que desplazarse grandes distancias para poder tomar una siesta, encontrábamos con José Luis también algo que nos llamaba la atención y son compañías que han surgido, que lo que están haciendo es tener un contrato con hoteles o y cadenas grandes, de hecho, donde ellos subcontratan cuartos que estén desocupados y lo que hacen es que los ponen en su website para que gente que necesite o descansar durante el día o que esté de paso por la ciudad y no necesite un cuarto por 24 horas, simplemente va a estos servicios, a estas compañías y alquila, por ejemplo, un cuarto por 3 horas. Y, por ejemplo, un ejecutivo que está cansado, necesita descansar, pero no quiere irse al otro lado de la ciudad, puede alquilarlo, así como una persona que está de paso por una ciudad, en vez de quedarse 3 horas en el aeropuerto, simplemente alquila un cuarto, va, descansa, toma una siesta, se baña y puede regresar al aeropuerto. Así es, Alexandra. En verdad se están planteando muchas opciones para el tema de la siesta y me llama mucho la atención como algunas ideas que estuve leyendo sobre el tema de Japón, teniendo en cuenta precisamente todo el boom económico que tuvo Japón. Fue una nación que por su productividad se estaba viendo que la gente no estaba descansando lo suficiente. En algún momento algún estudio decía algo así como que en promedio la gente en Japón estaba durmiendo cerca de 6 horas y media en la noche, que es bajo frente a lo que debería dormir cualquier persona. Y precisamente allá se creó como esa cultura del poder dormir en los lugares, no solamente de trabajo, sino podría ser inclusive hasta en la clase o hasta de pronto en el restaurante o hasta de pronto en una conversación o en fin. Y es una cultura que ellos lo llaman el inemuri. Inemuri es una palabra japonesa, supongo, que quiere decir el estar presente mientras se duerme. Es decir, a la gente culturalmente está aceptado y se le permite que pueda descansar unos pocos minutos, cerrar los ojos, independientemente de la actividad en lo que esté. Llama la atención, precisamente por la cultura japonesa, que a medida que la persona es mayor, se le respeta mucho más ese espacio del inamuri, porque es una persona que ya por su edad, pues se supone que ha trabajado mucho más y entonces llama la atención, ¿no? Cómo culturalmente respetado eso de la siesta. Si eso lo trasladáramos a otros lugares, pues dormirse uno en la mitad de la reunión o en la empresa o en el trabajo, pues sería una falta de respeto, pero para los japoneses, pues es un tema que llama la atención, porque es aceptado. Ya saben, si están en Japón y alguien se queda dormido, no se sientan insultados, es parte de la cultura.
Tanto así como lo mencionabas, pues que los hoteles ofrecen estos espacios de descanso. Ellos inclusive tienen algunas especies de lugares donde la gente puede ir a descansar. Son una especie como de cápsulas donde la gente, digamos, en la calle va y están muy cansados y pueden ingresar y dormir unos 10, 15 minutos. O sobre todo inclusive cuando por el tema de las distancias que ya habíamos hablado, toma mucho tiempo ir desde la oficina hasta su casa, pues la gente también se puede quedar ahí. Entonces vean ustedes que es un tema, digamos, que ha estado muy presente, lo que hablábamos al comienzo. Si bien se está poniendo de moda nuevamente, es un tema que es muy natural y sobre todo muy necesario para la humanidad. Sí, definitivamente, ahora que estamos viviendo vida tan agitada y estamos tomando todo el mundo tanta cafeína, es muy bueno que volvemos a reconsiderar y tomar esta práctica de la siesta. Veía Germán en un estudio de la misma organización que cité anteriormente, en sleep.org, que aquí en Estados Unidos la falta de sueño, o sea, estamos hablando directamente de la falta de sueño, cuesta 63 billones de dólares cada año. O sea, es Increíble. una cantidad increíble precisamente por falta de sueño. Eso incluye tanto enfermedades como accidentes de trabajo, pero es algo que es una problemática que estamos teniendo que vivir en este Por momento. Así que de supuesto. verdad este tema es importante, es simpático lógicamente, pero es una cosa que realmente nos lleva a pensar si estamos descansando lo suficiente y si hay alguna forma de que podamos hacerlo también durante el día para poder sacar los beneficios y además reducir muchas de las cosas que están sucediendo por la falta de sueño. Uno de esos datos que me llamó mucho la atención, muy seguramente en relación con lo que estabas comentando, por ejemplo, el Centro de Control como de Enfermedades de los Estados Unidos decía que uno de cada tres de los norteamericanos presentaba dificultades en el sueño y que obviamente eso no solamente se veía reflejado en cuestiones de su productividad laboral, sino que claramente afectaba su parte también de salud, con temas de diabetes, de depresión, con cuestiones de problemas cardíacos e inclusive obesidad. Entonces vean ustedes cómo el tema del descanso, el tema del bienestar, si lo miramos, tiene que pasar precisamente como por esas prácticas normales, naturales y necesarias del cuerpo, como el tema del descanso. Sí, definitivamente la siesta es un tema no solo interesante, pero muy relevante, especialmente cuando estamos buscando mejorar nuestro bienestar. Así es. Bueno, Germán, ¿y algo que quieras enfatizar con respecto a la práctica de la siesta? Sí, yo pienso que sobre todo es un tema de tener en cuenta de cómo va de la mano el tema de las pautas de sueño durante la noche con los beneficios de la siesta. Es clave e importantísimo no llevarse esa falsa creencia que no duermo bien en la noche y tomo la siesta y inmediatamente lo compensa. No, tiene que ir de la mano lo uno con lo otro. Entonces eso es muy importante para quienes les interese el tema y quieran seguir como ahondando, que tengan en cuenta que las pautas de sueño de la noche se ven beneficiadas y ven cómo mejoran las cosas cuando se hace la siesta. Sí, efectivamente, el no dormir no se puede contrarrestar con tomar una siesta. Hay que dormir en la noche y tomar una siesta. Los dos van de la mano. Así es, así es, así es. Bueno, Germán, y antes de terminar, ¿nos podrías dar algunos tips para la práctica de la siesta? Sí, por supuesto, pero yo creo que la invitación queda planteada para todas las personas y las tres preguntas claves que salen es, bueno, listo, ¿dónde tomar la siesta? ¿Cuándo hacerla y cuánto tiempo hacerla? Hemos hablado que esto es un tema de mucha de la naturaleza que genera bienestar en la persona y depende también mucho de las necesidades de cada uno. En términos generales, digamos, el lugar que debe buscar la persona para hacer la siesta, pues tiene que ser obviamente un lugar muy cómodo, que tenga una temperatura agradable, que sea un ambiente muy tranquilo, sí, con o sin música, va a depender también de lo que la persona lo relaje, lo que le sirva. Ojalá, por supuesto, que tenga poco ruido y poca luz para que el cuerpo a sí mismo entienda que es un momento de descanso. Algunos de los personajes que han estudiado el tema sugieren que es mejor tomar la siesta, digamos, en un sillón, más que tomarlo en la cama, por ejemplo, porque tiene que ver mucho con las personas que padecen algo de reflujo gástrico, problemas digestivos, y como esto usualmente sucede después del almuerzo, del mediodía, entonces es mejor que no sea en posición completamente horizontal, sino un poco más recostado. Sí, ahora que tú hablas de eso, hay un dato curioso
y es que Dalí incluyó una técnica en uno de sus libros que consistía en sentarse en una silla con las llaves en la mano, entre los dedos, y ponía un plato abajo, y ya cuando se quedaba dormido profundamente y las llaves caían, las llaves al golpear el plato era lo que lo despertaba y entonces ahí se acababa su siesta. Bueno, Germán, y ya que hablamos de cómo hacerla, para terminar nuestro episodio de hoy, ¿tienes algún último tip con respecto a cuándo y qué tan larga poder hacerla? Independientemente en cada uno de los países, hacia el mediodía cuando se tomen los alimentos, pues la idea es hacerlo posterior a eso, ¿cierto? Lo que hablábamos al comienzo de esa hora sexta, digamos después del mediodía. ¿Cuánto tiempo hacerlo? Más o menos los estudios lo que han visto es que en promedio entre unos 20 minutos, más o menos en promedio un poquito más, un poquito menos, es más que suficiente para volver a recargar el organismo. Ahora, si quisiéramos tener otro tipo de beneficios, sobre todo a nivel de memoria, a nivel de aprendizaje, pues los expertos sugieren extender también el tiempo. Pero qué bueno que la gente por lo menos inicie tomando una siesta de 15 minutos y va viendo qué beneficios trae y de pronto empieza a encontrar también otro tipo de ganancias para su bienestar, para su vida, a través de estas prácticas que realmente no cuestan nada, valen la pena y sí gana mucho la persona. Bueno, pues ya lo escucharon con nuestro invitado de hoy, Germán Díaz, quien nos hace una invitación para volver a incorporar la siesta. Como decía él, trae muchos beneficios y no nos cuesta nada. Y yo sé que para las personas que están en un ambiente un poquito más difícil, más corporativo, van a decir, bueno, ¿cómo lo practico? Pero bueno, pues cuando sea viable, cuando sea seguro y cuando vean ustedes que lo pueden hacer, no sé, tal vez bajar un momento al carro, descansar 10 minutos, cerrar la oficina, pues sería muy positivo tal vez el impacto que pueda tener solamente descansar unos 10, 15 minutos y seguramente verán los beneficios en concentración, en relajación, en creatividad, productividad y bueno, pues ni qué hablar de salud y también el aspecto psicológico como lo mencionamos al principio del episodio. Así que Germán, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, gracias por esta invitación que nos haces de retomar la siesta de nuevo. No, a ustedes muchísimas gracias, de verdad, qué chévere poder hablar de temas varios y de temas que sean del interés del público en general. Así que a ustedes también mil gracias por la invitación, por este espacio. Me uno a ese llamado a cuidarnos, a procurar bienestar. Hay muchas maneras y muy sencillas de cuidarnos. Así que les agradezco mucho por el tiempo, el espacio y pues siendo consecuente, pues también aprovecho y me despido para irme a tomar una siesta. Excelente, Germán. Yo creo que en eso también te vamos a acompañar. Así que Excelente. muchísimas gracias a ti. Te deseamos muchísima suerte. E Iggy, que estuvo poniendo tanta atención a este episodio, pues ya está practicando aquí al lado de nosotros. Bueno, y gracias por estar con nosotros hoy y los invitamos a participar en la conversación. ¿Creen ustedes que es importante volver a incorporar la siesta, aunque sea de 10 a 15 minutos en nuestras rutinas diarias? ¿Ven ustedes que sea factible donde viven ustedes el poder practicarla durante el día? Así es, dejen sus comentarios en joseyalex.com o en nuestro canal de YouTube Conversaciones con Alexandra y José. Y con esto nos despedimos hoy. Esperamos que hayan disfrutado mucho este episodio sobre la siesta con Germán Díaz y los invitamos a que tomen un minuto para suscribirse a este programa en las diferentes plataformas donde ustedes reciben sus podcasts. Y no se pierdan nuestro episodio dentro de 8 días con Raúl Casas. Él es el dueño de una compañía de transporte de lujo en la ciudad de Nueva York y está lleno de historias, de anécdotas, de cosas interesantes que le han pasado transportando, bueno, desde artistas hasta gente famosa. Así que muy interesante este podcast, muy divertido. Los invitamos a que nos acompañen dentro de 8 días en este programa de nuevo de Conversaciones con Alexandra, José e Iggy también.